aprobar el presupuesto, que de hecho lo hicieron en un madrugón. Hicieron diferentes cosas, de hecho aprobaron cerca de 11 decretos para poder aprobar todo el presupuesto general de la Nación para el próximo año. Entre esas cosas se aprobó el destino de cerca de 55 millones de dólares aproximadamente para el compacto de Fomilenio, y con esto vamos, que el presidente de la República de hecho lo ha anunciado, y con esto vamos a poder hacer todas esas obras que se encuentran en este momento detenidas, como por ejemplo el periférico Claudia Lars, que es la apertura de 10.08 kilómetros desde el desvío de Opico hacia el desvío de Zacacoyo. Vamos a continuar con los recintos fronterizos en el Amatillo, en Anguiatú, un sistema de riego en el Paisnal, que es para los agricultores. Y adicional también con una escuela en Usulután que es para personas incluso con discapacidad. Entonces vamos a hacer este tipo de obras que se habían detenido, y no solo es la obra en sí, en físico, que iba a beneficiar a nuestro país, que la teníamos paralizada, sino que también los miles de empleos directos e indirectos que se generan a través de la construcción. Es decir, todos estos trabajadores, los diputados le dieron de Navidad que no estuvieran trabajando, que no les estuvieran pagando salarios, lamentablemente. Pero gracias a Dios ahora vamos a poder reactivar esos proyectos para poder seguir mejorando la conectividad de nuestro país, mejorando todos los costos y tiempos de transporte en términos logísticos, principalmente con la construcción de los recintos fronterizos. Ahora, ministro, regresemos un poco. Las contrapartidas están desde luego bajo el tiempo que ya... a una donación del gobierno de Estados Unidos de 300 millones de dólares. Es decir, y cuando la contrapartida era una pequeña parte a comparación de todo el beneficio que nuestro país estaba recibiendo, y a pesar de eso los diputados han estado de alguna manera tratando de bloquear los recursos para que el gobierno pueda continuar con la ejecución de los proyectos de Fomilenio. Ahora bien, a pesar de esto, vamos a hacer todas las tareas necesarias para poder reactivar los proyectos e iniciar nuevamente con la construcción de cada uno de ellos. Ahora, estas declaraciones, no sé, acláreme, ministro, de pretender ejecutar fondos 2021 de obras en tan solo 4 meses, ¿es correcto esto o cuéntenos un poco? Sí, bueno, yo creo que generó un poco de discusión, principalmente de la oposición, que trata de desvirtuar o de confundir al pueblo salvadoreño en todos los temas. Uno es el tema del presupuesto, y en este caso estaba hablando del presupuesto de obras. Los diputados de la Asamblea Legislativa, esto no lo dicen ellos, ¿verdad? Porque ellos de esto no hablan. Ellos han reducido 450.12 millones de dólares a diferentes instituciones. Y te puedo dar datos, por ejemplo, al Ministerio de la Defensa. No solo han interpelado al ministro, sino que quieren bloquear los fondos del Plan Control Territorial. 27.6 millones de dólares menos. Para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 8.9 millones de dólares menos. Que esto es para las patrullas, para poder de alguna manera reducir el índice de homicidios en nuestro país y tener una mayor capacidad de reacción. Los diputados redujeron esos montos, y ahí andan diciendo que no le han reducido nada a justicia, y sí han reducido montos. En inversión pública, ellos redujeron 264 millones de dólares. 264 millones de dólares, y esto está en el decreto. Ajá. ¿Y por qué? Porque obviamente ellos saben que este gobierno quiere solucionar problemas que por años ellos no han solucionado. Cientos de cárcavas que se han generado en diferentes zonas, en Ilopango y en Soyapango, y en otras zonas del área metropolitana de San Salvador, del occidente del país, del oriente. Y este gobierno, que quiere darle una solución a la gente, vienen los diputados y se oponen a darle los recursos. No solo se opusieron para KfW, que era una donación, y aún así se oponían, sino que ahora se oponen a dar los fondos para poder hacer todo ese tipo de obras. Entonces vienen los diputados y le reducen al presupuesto de obras 264 millones. Es decir, a nosotros nos redujeron prácticamente 2/3 de nuestro presupuesto que íbamos a ejecutar. Entonces solo tenemos prácticamente 1/3.
Más o menos el presupuesto en obras del Ministerio de Obras Públicas anda alrededor, son 385.6 millones de dólares todo el presupuesto, y de esto ser un poco más de 300 millones de dólares son de inversión pública directamente, y el resto son transferencias que se realizan, que también son parte de inversión, transferencias que se hacen a ANDA, transferencias que se hacen a Fovial, etcétera. Pero 300 millones de dólares, porque el 96% del presupuesto del MOP es inversión pública. Estos son datos de los cuales estamos hablando, ministro. Sí. Y de hecho, por ejemplo, ahí dice 14.2 millones de dólares en remuneraciones, pero esos 14.2 millones de remuneraciones es el equipo que de alguna manera también realiza trabajos de reconstrucción de diferentes carreteras, pavimentación de nuevos caminos, construcción de puentes, etcétera. Es decir, incluso técnicos, ingenieros, arquitectos que están trabajando en los diferentes perfiles de proyectos, en las carpetas técnicas, para poder sacar los proyectos a licitación pública. Ok, no es entonces como la oposición lo está no es como la oposición lo está diciendo. Lo que el gobierno pretende acabarse el dinero en 4 meses del presupuesto. Sí, lo que sucede. Qué bueno para aclararlo en esta. Lo que sucede es más o menos la inversión pública del ministerio que teníamos a disposición es de cerca de 300 millones de dólares. Con esto que ellos están quitando, porque obviamente también hay otras carteras que tienen inversión pública, se le va a recortar cerca de 200 millones, entonces solo nos va a quedar prácticamente 100 millones de dólares para todo el año. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Se van a invertir esos 100 millones de dólares, que de hecho no es que el dinero se gasta en su totalidad, de hecho el gobierno va licitando los proyectos, los va adjudicando, y a medida que las obras se van ejecutando, a esa medida se van pagando las estimaciones de obra. Además, tenemos que pagar con esos 100 millones de dólares diferentes proyectos, el Bypass de la Libertad, Bypass de San Miguel, tenemos que continuar con diferentes obras que ya se están ejecutando, y tenemos que pagarles a esas empresas para poder liquidar los proyectos, más estos proyectos que están a punto de ser concluidos. Entonces, decía el presidente de la República que de esos 200 millones, por ejemplo, que le han quitado a obras para el gobierno, que no creo que nadie se pusiera a realizar obras, a ejecutar obras para el pueblo salvadoreño, de esos 200 millones de dólares, se los han dado a las alcaldías y a las ONG de fachada. De hecho, ONGs que incluso financian esos partidos políticos, por eso se los dieron. No hubo un proceso de selección, por ejemplo, para darle los fondos a las ONG. Fueron a discreción de los diputados de la Asamblea Legislativa. No hubo discusión ni nada. No se tocó ese tema. De hecho, los mismos diputados criticaron, muchos de los diputados criticaron el hecho de que se aprobara así. Entonces, lo que te quiero decir es, de estos 264 millones de dólares, lo que decía el presidente es que en la próxima Asamblea Legislativa vamos a ver de recortarle ese dinero adicional que se le está dando a las alcaldías, porque el FODE ya estaba presupuestado. El dinero que se le quiere dar a las alcaldías es adicional a lo que ya estaba presupuestado. Solo a las alcaldías se le quiere dar 366 millones de dólares. Entonces decía el presidente, entonces vamos a recortar eso adicional que se le quieren dar para poder volver a retribuir el dinero para obras, para el pueblo. Es decir, no es que se esté incrementando, no es que se va a generar más deuda, no es que se va a solicitar un financiamiento, todo lo contrario. Es decir, del mismo dinero del presupuesto se va a tomar para poder continuar con los proyectos. Porque ¿qué es lo que quieren los diputados? Quieren que detengamos obras como el periférico Gerardo Barrios, quieren que detengamos obras como el periférico Claudia Lars, como el Bypass de la Libertad, como la carretera de Comalapa a Zacatecoluca, como los puntos fronterizos, como cientos de caminos rurales y vecinales que estamos pavimentando. Eso quieren que detengamos los diputados de la Asamblea Legislativa. Por eso le recortaron al presupuesto 264 millones de dólares en inversión pública para dárselos a sus alcaldes y para dárselos a sus ONG de fachada. Ok.